Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver cómo seleccionar el enfoque de desarrollo más adecuado para nuestro proyecto. Recordemos que el enfoque de desarrollo va a depender de ciertos factores que influyen justamente en definir cuál es el mejor. Un enfoque de desarrollo es justamente el medio, es decir, la forma en la que vamos a hacer el proyecto. Y de esta manera nosotros definimos cuál será la mejor manera o mejor forma de hacer este proyecto en función de ciertos factores. ¿Quién define cómo se va a hacer el proyecto? Típicamente lo hace el director del proyecto en conjunto con el equipo, quienes evalúan ciertos factores que están en tres categorías. Estas categorías son, en primer lugar, el entregable, qué es lo que el proyecto va a generar. El proyecto, cuáles son las condiciones bajo las cuales el proyecto se realiza. Y finalmente, la organización, es decir, el medio en el cual hacemos el proyecto. Con esto en mente, comencemos analizando nuestra primera categoría, que es el entregable. El entregable es básicamente las características del producto final. ¿Qué es lo que vamos a generar? ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Estos elementos se basan o tienen una naturaleza. De esta manera, no es igual un proyecto que va a tener características en donde el entregable que vamos a tener tiene elementos como, por ejemplo, un alcance y un requerimientos que son claros desde el inicio. Por ejemplo, esta construcción de acá. Si nosotros vamos a hacer un edificio, y este es nuestro entregable, el edificio, comúnmente este edificio se caracterizará porque tengo los requerimientos claros desde el inicio. Y esto es muy importante, porque con base en esos requerimientos se puede hacer toda la construcción. Y adicionalmente, buscamos que el alcance, esos requerimientos que han sido definidos desde el inicio, se mantengan estables a lo largo del tiempo. Esto significa una estabilidad en el alcance. ¿Y por qué buscamos esto en este tipo de proyectos? Porque el entregable es un elemento físico y cuando es un elemento físico, esto hace que sea difícil de modificar. Y cuando pensamos en que es difícil de modificar, vamos a pensar que las modificaciones en elementos físicos tienen altas penalizaciones, es decir, son costosas. Y por eso buscamos una estabilidad en el alcance. Por otro lado, también tenemos proyectos de desarrollo de software o proyectos que tienen otras características. Como por ejemplo, en un proyecto de software vamos a tener un alcance que muchas veces no está claro porque los requisitos no se los conoce desde el inicio, sino que van apareciendo a lo largo del proyecto. Este tipo de entregables, en donde no tengo requisitos claros desde el inicio, van a requerir también cambios constantes y un feedback constante por parte de los clientes o por parte de nuestros usuarios para poder hacer adaptaciones y cambios. En este tipo de proyectos, los cambios no son tan costosos porque en la mayoría de los casos son intangibles. Acá un cambio en este edificio o en este puente pueden llegar a ser muy costoso y por eso controlamos mucho el cambio. Acá los costos de los cambios no son tan altos y por ende puedo cambiar los diferentes elementos sin tanto gasto como podría ser en otro tipo de proyectos. De esta manera, si tengo un entregable que es intangible, en donde no tengo requisitos claros y en donde necesito hacer un cambio o necesito cambios constantes porque se basa mi proyecto en el feedback de mis clientes, un enfoque adaptativo sería lo más adecuado. De esta manera, vemos cómo las características, la naturaleza del entregable afecta justamente a nuestra selección de enfoque. Por otro lado, tengo el proyecto. ¿Cuáles son las características que mi proyecto tiene? ¿Cuáles son sus limitaciones? Si tengo un proyecto en el que tengo una fecha límite para desarrollar el proyecto, lo mejor sería hacer un enfoque predictivo, porque necesito planificar y ver para qué fecha puede estar todo listo. Adicionalmente, ¿qué tanto o cuál será la participación de los interesados dentro de este proyecto? Si los interesados participarán, por ejemplo, solo en momentos fijos del proyecto, por ejemplo, al inicio del proyecto, necesitamos tener la interacción de estas personas. ¿Por qué? Porque en ese momento se van a definir los requisitos, un enfoque predictivo sería muy adecuado. Adicionalmente, si trabajo en un ambiente que sea controlado y estructurado, un enfoque predictivo sería lo mejor. Pero si por otro lado necesito una retroalimentación constante de los interesados, porque estoy haciendo una aplicación web y quiero ver si esa aplicación realmente se ajusta a las necesidades de mi cliente y necesito retroalimentación constante, en este caso un enfoque adaptativo sería lo mejor.
Estas son las relaciones, cómo el proyecto se relaciona con los interesados. Si mi proyecto necesito que vaya entregando valor de manera constante, es decir, cada 2 meses saque un nuevo módulo, por ejemplo, esta aplicación web, entonces necesito que constantemente se vaya entregando en elementos, por ejemplo, al final de cada iteración. En ese caso, también un enfoque adaptativo sería mucho más útil. Finalmente, la organización. La organización también afecta en cómo voy a definir o qué enfoque sería el más adecuado. Si tengo una organización en la cual existe un tema jerárquico, existe una alta gerencia a quien tengo que responder constantemente, enviar informes, etcétera, en ese caso un enfoque predictivo sería lo mejor. Adicionalmente, si la cultura de la organización, es decir, lo primero que vemos es la estructura. Necesito enviar informes, por ejemplo, cada cierto tiempo a alta gerencia. La cultura. La cultura es de control, de una planificación constante. Dentro de la organización no le gusta mucho el tema de incertidumbre ni riesgos y le gusta tener todo muy controlado a través de diferentes planes y procesos que se siguen. Un enfoque predictivo sería perfecto. Si el liderazgo es centralizado en el director del proyecto y él es la persona que lidera y que dice a las otras personas qué hacer, porque necesitamos tener un control bastante justo o bastante ajustado en la organización, un enfoque predictivo sería mucho mejor. Por otro lado, si la organización permite tener mucha más flexibilidad, por ejemplo, la estructura permite justamente no tener una constante envío de información de control del proyecto. Existe un empoderamiento, las personas dentro del equipo pueden tomar decisiones y el líder es una persona más de apoyo, más que decir qué hacer. En este caso, un enfoque adaptativo sería mucho más adecuado. Depende mucho de la organización. Y esto es justamente lo que buscamos identificar cuando hacemos o definimos el enfoque de proyecto o el enfoque de desarrollo. Tomar en cuenta la organización. ¿Cuál es mejor, una organización que tenga una estructura como esta o como esta? Ambas están bien. Nosotros nos ajustamos a la realidad de nuestra cultura, a la realidad de nuestra organización. Existen organizaciones que tienen muchas regulaciones que cumplir, como por ejemplo un banco. Existen organizaciones que no necesitan o que pueden ser mucho más flexibles por su estructura, como una startup. De esta manera, nosotros necesitamos adaptar el enfoque de desarrollo del proyecto en función de estos tres elementos: el entregable, el proyecto y la organización. En esta clase hemos entendido por qué es necesario identificar y definir un enfoque que se ajuste a la realidad de mi proyecto y qué factores influyen justamente en la creación y la definición del mejor enfoque de desarrollo. El objetivo con esto es justamente que nuestro proyecto sea exitoso y pueda ser llevado y desarrollado de la manera más efectiva posible. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.